Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Está con nosotros esa mañana el administrador del canal, Ricardo Vázquez. Qué bueno que nos acompañe esta mañana porque el canal, pues siempre es noticia, pero hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolvió un tema que tenía que ver con la cuenca del canal. De hecho, hablamos el domingo pasado sobre este asunto con el abogado que había presentado la demanda y la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo recibe la administración esta decisión? Un poquito qué pasó y cómo la reciben ustedes. Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que el tema es un tema trascendental para la operación del Canal de Panamá y su funcionamiento a largo plazo. Pero más importante que para la operación del Canal de Panamá es el impacto que tienen las comunidades cuando el Canal de Panamá actúa con las comunidades para proteger las fuentes hídricas del país. Uno de los temas interesantes es que esto es un país de mucha lluvia, pero la gente no tiene agua. Entonces el Canal de Panamá tiene una prioridad importantísima en atender el tema de suministro de agua para las poblaciones y eso lo hemos demostrado en la cuenca que hemos manejado hasta la fecha, luego de la derogatoria de la Ley 44 en el 2006. Nosotros recibimos eso con beneplácito y nos surte un trámite expedito a una solicitud que ya el Canal de Panamá había hecho desde el año pasado de llevar una propuesta por parte de la Junta Directiva, quien es la que define los límites de la cuenca. Se hace esta propuesta al Ejecutivo. Es decir, señores, necesitamos como mínimo incorporar a la cuenca del Canal de Panamá Río Indio, porque es el proyecto que tenemos más adelantado para resolver temas de agua de carácter nacional. Pero paralelamente sabíamos que existía esta ventana. Y una vez se presentó este caso a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Había entonces dos rutas que estaban funcionando en paralelo. Y esta resultó que su fallo se da 6 meses presentada la denuncia. Entonces, para nosotros eso restituye la cuenca hidrográfica que el canal había definido en el año 1999. Podemos discutir por qué la definimos así, que incidentalmente participó el doctor Jorge Eduardo Ritter en ese proceso y en ese trámite. En este sentido, el fallo de la Corte también aclara algunos temas del título constitucional, es decir, no habría que hacer una ley para el tema de la cuenca, sino que dentro de las potestades o facultades de la autoridad del canal y su junta directiva está delimitar la cuenca y no necesariamente hacer este proceso que estaban haciendo de llevarlo a una ley. No, es decir, el hecho de que la Junta Directiva defina los puntos geográficos de la cuenca requiere de todos modos el trámite de llevarlo al Ejecutivo para que lo remita al Legislativo y se convierta en ley de la República. Y ese fue el trámite que se siguió con la Ley 44 en su momento, antes de que el canal transfiriera a Administración Panameña, antes de que se considerara posiblemente, inclusive, la ampliación del Canal de Panamá. La razón por la cual la definición de la cuenca hidrográfica es en la Ley 44 tan extensa es porque identificaba que el caudal más importante era el río Coclé del Norte, cosa que se había estudiado en los últimos 50 años antes de la ley. Estados Unidos, cuando administraba el canal, ya tenía contemplado esa zona. Ya había hecho estudios para poder identificar nuevas fuentes de agua. Y recordemos que en el 97 y 98 el país tuvo una sequía extrema. El canal se vio afectado en sus operaciones y los límites de operación del Canal de Panamá fueron al mínimo sin la esclusa Neo-Panamax, solamente trabajando con las esclusas tradicionales. Entonces, en un acto de prudencia de largo plazo y de sostenibilidad, en la Junta Directiva de ese momento tomó la decisión de definir la cuenca de la manera más amplia posible. Aclaremos, la cuenca no es propiedad del Canal de Panamá. Ahí hay todo tipo de actividades privadas, hay propiedad individual y de hecho el Canal de Panamá ha sido muy empático con las personas para poder procurarles a los moradores de la cuenca los títulos de propiedad que aseguren que ellos tienen el derecho de propiedad sobre sus propias tierras. Y eso se aclara y se reitera. Nosotros no somos dueños en el Canal de Panamá. Pero eso es como una propiedad regulada, ¿no? Es decir, yo vivo al lado del aeropuerto
no por eso puedo hacer un edificio de 50 pisos. Efectivamente. La propiedad es mía, pero no puedo, Efectivamente. porque interferiría con el aeropuerto. Tiene unas restricciones que se causan en el mandato constitucional que tiene el canal de poder mantener los caudales, las fuentes hidrográficas, el uso, el mantenimiento y la conservación de estas. Entonces, eso es lo que define el rol de regulador por parte del Canal de Panamá del área de la cuenca hidrográfica en conjunto con otras entidades del gobierno central y a través de lo que se llama la SISH. Muy bien. Doctor Ritter. Sí, administrador, en el año 2006, cuando se derogó la ley, se hizo, entiendo yo, por razones de las protestas que podía haber por la ampliación del canal y que la creencia de justamente lo que usted acaba de explicar, de que el canal iba a apoderarse de esas tierras. Sí. Es importante que sepamos qué puede hacer y qué no puede hacer el canal en el área que ahora entra bajo su protección o bajo que ahora está redefinida la cuenca. Jurídicamente no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que está redefinida la cuenca y ahora está igual que como estaba en 1999. Es correcto. ¿Qué hace ahora? Y veo que se ha agregado en el presupuesto que está próximo a presentarse unas cifras adicionales para poder proteger esa nueva parte, esa nueva cuenca, llamémoslo así. Pero si tuviera que resumir, administrador, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el canal en esa cuenca? Mira, el Canal de Panamá tiene un mandato amplio para operar y administrar y regular, sobre todo regular, las actividades que se desarrollan en la cuenca hidrográfica. Por eso, y en realidad lo que viene a suplir este fallo, es la ausencia de una definición clara e inequívoca de dónde están los límites de la cuenca y el radio de acción que tiene el Canal de Panamá geográficamente en las áreas. Entonces, eso es importante. Es distinto las áreas que son de propiedad del canal, patrimonio del canal, inclusive las áreas que son aledañas a la operación del Canal de Panamá. Aquí hay una definición que con mucha sabiduría el título constitucional incluyó de otorgarle al Canal de Panamá la responsabilidad regulatoria, posiblemente administrativa, pero sobre todo regulatoria, de las tierras que están vinculadas a los caudales que pueden vertir al cauce a los lagos del Canal de Panamá. ¿Qué permite hacer eso? En la definición y en la experiencia que hemos adquirido en 25 años de administración panameña, en realidad el Canal de Panamá tiene una responsabilidad de hacer desarrollo humano sostenible en todas esas áreas. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque es mucho más eficiente prevenir daño ambiental que tratar de reparar el daño ambiental. Una cosa es limpiar el lago Gatún, para ponerlo en términos sencillos, y otra cosa es participar con las comunidades para que ellos se empoderen, sean propietarios de su tierra, manejen su tierra con ciertas reglas y con eso logren establecer un flujo de ingresos y puedan tener salud económica por parte de ellos. Eso es uno de los elementos críticos. En este momento, consideramos que una de las cosas más importantes es dotar de infraestructura y servicios básicos a todas las áreas de la cuenca. Nosotros hemos limitado mucho el trabajo a lo que tenemos que hacer en materia de conservación hídrica, pero creo que en esta versión lo más importante es ir al próximo nivel donde con autorización del gobierno nosotros podemos tomar responsabilidad para poder suplir parte de la infraestructura que de otra manera posiblemente no llegue a estas áreas. Y la razón importante de por qué esto es así es porque necesitamos dotar agua para el consumo de los panameños. Quiero traducir eso que usted acaba de decir, suplir parte de infraestructura. Por ejemplo, ok, se va a construir una presa, pero en el camino va a haber carretera, va a haber una serie de cosas que le van a dar beneficios a la zona que está en el camino. A toda el área, independiente de si es al lado del sitio de la presa o en las áreas que están definidas. Nosotros hemos hecho un trabajo que está demostrado, que hemos ayudado a las comunidades, pero no hemos subsidiado a las comunidades, hemos trabajado con las comunidades. Yo fui con el canal una vez a Capira, una gente que siembra café y que produce café, y entiendo que eso lo coordinó
a través de la autoridad del Canal de Panamá. Se habla, es eso. Ese tipo de actividades. ¿Qué vas a sembrar? Te damos asistencia técnica, extensión agrícola, cómo manejar la cuenca, educación. Que eso no tiene nada que ver con la operación del canal como tal. Que pareciera nota estar vinculada a la operación del Canal de Panamá. ¿No es mucho poder para la ACP? Dirán algunos. No, Administrador. no diría yo poder, pero mucha responsabilidad. Entonces, hacerlo bien, miren, nosotros celebramos 8 años del inicio de operaciones del tercer juego de esclusa. Y ciertamente es un evento importante y significativo para el país. Pero mucho menor despliegue tenemos en el Canal de Panamá del impacto que tiene el hecho de tener una cuenca administrada como está administrada la cuenca hidrográfica del canal. Eso es un proceso de administración social que no tiene copia en ninguna otra parte del mundo. Esclusas hay en otros lados. Pero ese modelo de desarrollo en la cuenca, con la participación ciudadana, con la participación de los moradores, eliminando el riesgo y el peligro que siempre se dice, aquí llega el Canal de Panamá a quedarse con estas tierras. Eso no ha sucedido. Así es que desde el punto de vista de nuestra participación social, el tema de la gente es crítico, porque sin ellos nosotros no podemos, son nuestros vecinos y son nuestros socios para poder mantener la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Y ese respeto a la persona es el primer paso para poder hacer desarrollo. Quiero ir en esta dirección ahora. Corte Suprema, inconstitucional la ley, se restablecen los límites de la cuenca. Eso es banderola verde ya, empezamos a construir el nuevo embalse. La palabra embalse aquí en Panamá era considerada mala palabra, tanto así que en la ley del tercer juego de esclusas, la que se aprobó en el referéndum, entre otras, estaba el tema de que no se construirán embalses. O sea, pero terminemos la frase, no se construirán embalses para el tercer juego. Para la operación del tercer juego de esclusas. Ya está listo el tercer juego de esclusas. El En teoría tercero- ya esa ley terminó, cumplió su cometido. No, es mucho más importante que eso si terminó el cometido o no, porque eso va a ser una discusión con el respeto de los abogados. Y cada cual va a tener su opinión. El Canal de Panamá tiene 8 años de estar operando el tercer juego de esclusas sin embalse. El Canal de Panamá, con la fuente de agua en el lago de Atún y en el lago Alajuela, puede operar el Canal de Panamá perfectamente con el canal ampliado. Sí, 8 años demuestran que sí. Eso demuestra que sí. Así es que, en alguna manera, y quiero irrumpir en el ámbito jurídico y legal, hay sustracción de materia. El Canal de Panamá. ¿Qué es lo que necesita reemplazar el Canal de Panamá? ¿Qué es lo que es diferente al momento en que se aplicó o se aprobó el referéndum? Hay menos lluvia, y este es un país que depende de lluvia y su principal activo depende de la lluvia. Lo que estamos pidiendo son herramientas para manejar el agua. Segundo, hay menos lluvia y hay un crecimiento desproporcional en la cantidad de personas que se surten, que nos surtimos de agua de los lagos Gatún y Alajuela. De hecho, la planta potabilizadora en Chilibre es la planta potabilizadora más grande de Centroamérica. Viene operando desde el 77, pero se han venido agregando otras plantas potabilizadoras que extraen agua del lago Gatún. Al final, cuando todas las autorizaciones de extracción de agua para potabilización, que es importantísimo, todos nosotros dependemos de ello, cuando esas autorizaciones se cumplen y estén las instalaciones para poder hacerlo, se sustraen 11 tránsitos y medio por día. Es el agua que nos tomamos. 11 el agua tránsitos. que nos tomamos nosotros. Tomamos o No llega. botamos o lo que sea. 11 tránsitos. 11 tránsitos y medio. Hoy por hoy, el régimen de lluvia permite aproximadamente 50 tránsitos al día. Menos los 11, pone prácticamente al límite la operación del Canal de Panamá, que son 36, 38 tránsitos al día. Ya lo demostramos este año. Se le dio prioridad al consumo de agua de las personas. Primero los panameños, primero nosotros, y redujimos la cantidad de tránsitos en el Canal de Panamá. Anticipábamos una baja importante en los ingresos que efectivamente parte de ella se dio. Pero la gestión del Canal de Panamá ha permitido ajustar los gastos, los costos de operación y el manejo hídrico, de tal manera que nosotros podamos dar los resultados económicos que tanto espera el gobierno central, sobre todo desde el punto de vista de finanzas públicas. Pero no elimina de ninguna manera el riesgo que prevalece
de poderle brindar confiabilidad a nuestros clientes de que nosotros vamos a tener el recurso hídrico para transitar el volumen de comercio que pasa por el Canal de Panamá y que se agrava ahora aún más con todas estas tensiones políticas que están alrededor del mundo. Entonces, el canal ha actuado bien, ha resuelto el problema, le ha dado confianza a sus clientes y ya se nota un aumento en el volumen de tráfico por el Canal de Panamá. ¿Pero de qué depende? De buen uso hídrico, de los recursos hídricos del país, que combina el consumo humano, agricultura, riego, todo lo demás, y también la operación del Canal de Panamá. Doctor Ritter. Administrador, es evidente que vamos a tener un nuevo embalse Un nuevo reservorio porque es multipropósito. Embalses son cosas que son dedicadas a un solo propósito. Perfecto, ya le agradezco además ya sabes, Eduardo, nunca más usamos la palabra embalse, reservorio. Okay. ¿Eso cuánto tarda en construirse, en llenarse, en constituirse plenamente para la operación del canal? Para el Para el suministro de agua para la operación del canal. Toma la construcción aproximadamente 4 años de la fecha de inicio de construcción. De la fecha de inicio de construcción. O sea, no es de estudio, o sea, No, estudio. estamos hablando de primera piedra. Exacto, desde la primera piedra donde eso comienza, son por lo menos 4 años de construcción y dependiendo del régimen hídrico, el tiempo que tome llenarse ese reservorio. Antes de eso, ¿qué va? Que es la parte del tiempo que no es absolutamente predecible, es el trabajo con las comunidades para obtener la licencia social que es necesaria para poder acometer el proyecto de ingeniería. Es que la ingeniería social antecede la ingeniería física. Entonces, para nosotros, el trabajo con las comunidades es vital y fundamental y eso antecede cualquier desarrollo. Inclusive, muchas de las pruebas de ingeniería que se necesitan para hacer el diseño de ese proyecto requieren la concurrencia de las personas en cuyas fincas vamos a tener que trabajar. Y eso se tiene que lograr conversando con las comunidades. El equipo que está manejando ese pedazo es totalmente dedicado. El equipo que va a tener que manejar ahora la nueva línea base, ver cuál es la diferencia en la cuenca occidental, luego del 2006, qué ha cambiado ahí, tenemos que hacerlo. Pero independiente de eso, como una muestra solamente, en la región que adquirimos bajo responsabilidad con este fallo de la Corte, en esa región, aún sin haber hecho ningún tipo de trabajo de ingeniería, hay 12.000 personas que tienen título de propiedad gestionado por el Canal de Panamá. A eso agréguele los otros 10.000 títulos de propiedad que en la cuenca que quedó bajo administración del Canal de Panamá se han ido trabajando y se continúan trabajando. Ese respeto a la persona es fundamental. ¿Cuántos títulos había en 2004, 2005, antes de la ampliación? No lo sé. Antes de aprobar la ampliación. No lo sé, pero el hecho cierto es que hay 150.000 personas. A eso voy. ¿Cuánta gente había en ese momento y cuántos hay ahora? Hay 150.000 personas que a raíz de la gestión del Canal de Panamá han obtenido por lo menos el título de propiedad y les da un derecho. Y respetar ese derecho es fundamental. Ahora, la conciencia sobre este asunto, es decir, en el 2006 llovía, no teníamos una sequía como la del 97 ni como la que tuvimos este año, y el tema de la gente en contra de un embalse o de un reservorio no es la misma conciencia de hoy, que la gente entiende que hay que hacer un reservorio, ¿no? O todavía hay esa resistencia. Mira, resistencia habrá, pero ¿aprendimos un poco en el camino? Aprendimos un poco, pero siempre va a haber resistencia y siempre va a haber algún tipo de interés que por alguna razón, cualquiera, simplemente diga o genere una versión de la historia diferente. Es decir, te van a quitar las tierras, no hagas caso, te van a mudar a unas barriadas, te van a llevar a tal sitio. Señores, nosotros tenemos que hacer, particularmente con las personas que están en el espejo de lo que sería el reservorio, un trabajo individual y exclusivo, es decir, para cada cual hay una solución diferente. Estas no son soluciones masivas y es por eso que nosotros hemos calculado que entre 12 y 18 meses nos va a tomar llegar a un entendimiento cuál es el programa de desarrollo, dónde va a estar la infraestructura, dónde vamos. Es imposible que tengamos un reservorio y la gente no tenga agua.
Y aún si tuviese agua, no se trata en las aguas servidas. Enseñar y educar, hacer extensión agrícola para que la gente pueda mejor desarrollar las O que no tenga escuela, no tenga electricidad, no tenga internet. Ese tipo de cosas. Esa es, yo creo que es la intervención más importante que tiene el Canal de Panamá para tener un terreno, un territorio regulado donde las personas puedan desarrollar sus actividades. Si eso no se da, y estemos claros, el Canal de Panamá no va a llegar ahí con los tractores mañana a hacer ningún tipo de trabajo ni ninguna obra física, otra que no sea la mejora de las condiciones de vida de las personas que viven ahí. A eso voy, creo que era un tuit de Nando Martínez, compañero nuestro, decía, el desarrollo de las comunidades es... Antecede. Es que va de primero y por delante. Y lo hemos hecho aún sin tener reservorios, aún sin tener impacto, simplemente porque para poder conservar las aguas que vierten a los lagos del Canal de Panamá, se necesita la participación de las comunidades. Vamos a percepción, está lloviendo, hoy, o sea, 2024... Mes de julio de 2024. El año pasado teníamos un problema, calado, no había agua, etcétera. Hoy está lloviendo y a lo mejor en octubre haya que abrir compuertas o no sé si lleguemos hasta ese punto, pero en una proyección, fenómeno de la niña, etcétera, puede que ocurra una cosa y la gente va a decir, pero mira, ahí está el agua de nuevo, ya regresó el agua, no hay que hacer esto, o qué va a pasar y lo que esperan ustedes en este momento con las lluvias. Nosotros estamos en una campaña indicando claramente, está lloviendo, pero el problema no se ha ido. El problema persiste. Y esa es la próxima versión, porque sí anticipábamos que una vez llegasen las lluvias, la gente iba a decir, bueno, ya se acabó el problema. Y ciertamente las sociedades tienden a ser cortoplacistas. Ya esto no está aquí, vamos a esperar, vienen los culecos en febrero. Okay. De regreso a la vida normal y cotidiana. Ese elemento cultural que es muy natural, porque queremos evitar la confrontación, queremos evitar realmente enfrentar los hechos. Y el país tiene historia de varios temas fundamentales que hemos ido echando hacia adelante y echando hacia adelante. En el caso del Canal de Panamá, las repercusiones son inmediatas. Y desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de conocimiento de la población, pensamos que hoy hay una mayor sensibilidad al hecho de que el agua es importante, que el agua afecta directamente mi vida cotidiana. Cuando preguntamos qué beneficios da el Canal de Panamá, nosotros, 2,5 millones de panameños, nos surtimos de agua de los lagos del Canal de Panamá y ese es un beneficio directo. Pensemos qué sería si no estuvieran esos lagos o si esa fuente de agua no estuviera ahí. Que hay otros problemas en el camino que hay que atender. Algunos son responsabilidad del Canal de Panamá. Otros son responsabilidad de tomar una decisión para poder resolver los problemas. Si uno mira cuánto recurso ha dedicado el Canal de Panamá a la cuenca en todos estos años, el Canal de Panamá en gasto directo ha hecho aproximadamente 75 millones de balboas en gasto, poco menos de 4 millones de balboas al año, si tomamos 20 años de trabajo en la cuenca. Y uno va y ve los resultados de la cuenca y cómo las personas han aprendido a resolver su propia vida con el apoyo del Canal de Panamá. Eso es lo más importante, es un respeto a la persona y a permitirles que ellos puedan desarrollarse sin subsidios, sin ningún tipo de salve. Tú trabajas tu propiedad, sigues las reglas del Canal de Panamá y tú tienes un pago al final por ese trabajo que has hecho en proteger la cuenca que es de todos. Y ese es un trabajo que nosotros, los 2,5 millones de personas, tenemos que reconocerle a las 50,000, 70,000 personas que trabajan directamente con el Canal de Panamá en la cuenca. Ese trabajo de ellos les ha permitido a ellos tener una mejor calidad de vida y ayudarnos a todos nosotros a tener una mejor calidad de vida. Víctor, volviendo un momento a hablar de los tiempos, usted habló de entre 12 y 18 meses para los trabajos previos y esto incluye el social. Esto es el tiempo que yo estimo, o usted estima, que va a demorar obtener eso, que a mí me encanta la expresión, licencia social para poder acometer esto. Ese término, ¿cómo se determina? No el término, sino cuándo dice el administrador o la junta directiva o las autoridades del canal, ya tenemos la licencia social.
¿Cómo se determina ese momento? Ese momento debe ser parte de llegar a un consenso y un acuerdo con las personas, primero, directamente afectadas, y segundo, con el impacto de segunda ola que le afecta al resto de las comunidades. Nosotros el énfasis, y ya nosotros tenemos claramente identificado, y lo hemos conversado con las familias que posiblemente se encuentren dentro de lo que podría ser el área del proyecto. Pero el trabajo nuestro tiene que ver no solo con las personas que se ven directamente afectadas en el área del proyecto, sino el resto de la población que está colindante en esas áreas. Son áreas muy dispersas, son áreas donde los elementos de población son pequeñísimos, el número de estructuras es menor. Lo que sí ha cambiado ahora con esta definición de Cuenca es que son 4 provincias, son 11 distritos, son 63 corregimientos. Pero lo que nosotros habíamos estado caminando ya desde hace varios meses en el área de Río Indio como la solución más estudiada y posiblemente más eficiente desde el punto de vista de recursos hídricos, lo hemos venido conversando con las comunidades para tratar de bajar los niveles de ansiedad. Y eso se sigue haciendo periódicamente. Nosotros estamos con una presencia, ya tenemos presencia física en el lugar, ya nos hemos instalado, estamos trayendo más infraestructura, poniendo un lugar a donde las personas puedan venir. Vamos casa por casa hablando con las familias. No hacemos reuniones masivas, estamos tratando de dirigir y focalizar la acción individualizada a cada una de las familias, porque las necesidades son distintas. Y eso incluye el respeto al patrimonio cultural, a los cementerios. Esos son los elementos blandos que generalmente la parte de construcción no contempla. Eso sé que se ha estudiado un montón y desde la época de que los Estados Unidos estaban. ¿Qué tan grande sería el espejo, el lago? ¿Se tiene ya? ¿Se sabe ya? Sí, un estimado desde el punto de vista de ingeniería, Sí. independiente Sí. de la afectación. El modelo o el diseño ideal desde el punto de vista de ingeniería hace un espejo equivalente al del lago Alajuela. Okay. Que El son lago Alajuela, o sea, por eso le digo, proporción, lago 40. Bayano, para compararlo, No, Bayano es muy grande, mucho por eso más le digo, grande. es mucho más chico que lo que sería el lago Bayano. Sí, muchísimo más chico. Comparablemente es una cosa Como el más lago o Alajuela. menos como el lago Alajuela. 45 kilómetros cuadrados de superficie, dependiendo de dónde se haga la toma de agua, y hay un proceso de ingeniería que en este momento todo lo que se ha hecho con información indirecta es que puede ser un espejo menor que el que había en la propuesta. En la propuesta original. Y el resto del país, doctor, se lo pregunto porque hay una discusión y sí, usted dice esa primera ola, la primera gente, los afectados, pero cuando en Las Tablas cierren calle o en Chiriquí cierren calle, que no están afectados por el proyecto, pero ellos tampoco tienen agua, en Las Tablas se va la luz, en cuántas comunidades alejadas del Canal de Panamá también tienen el mismo problema de falta de agua potable, porque estamos hablando de un problema de agua exclusivamente. Es la función. Lo saco del canal, pero como el resto del país, pero... No, yo creo que la pregunta es pertinente. Estamos hablando del Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá funciona, se acota, tiene límites o se afecta por la acción que los panameños tomamos, desde el gobierno hasta como ciudadanos particulares. Los temas que hay que resolver en este país se han resuelto en muchos otros países del mundo. Donde hay la voluntad para proceder, se hace. Y es por eso que quizás el énfasis en el trabajo que se ha hecho en la cuenca es para poder disminuir el concepto de que se necesitan inversiones masivas, se necesita hacer las inversiones donde tienen que hacerse las inversiones. Aparte de la cuenca del Canal de Panamá, este país cuenta con 51 otras cuencas que deben ser la fuente primaria para poder abastecer de agua a todos los panameños. La cantidad de agua que se produce actualmente desde el Canal de Panamá, en teoría, en un consumo razonable, debería suplir a todo el país. O sea que nos estamos tomando y consumiendo mucha más agua. O la de que estamos realmente botando. o la estamos botando, ¿no? Me voy a quedar con eso, administrador, para que esa idea quede allí y, por supuesto, abordar los otros temas esta mañana. Gracias por acompañarnos, administrador. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Este domingo es domingo de fútbol. Hay muchas actividades relacionadas al fútbol, final de la Eurocopa, final de la Copa América, y está con nosotros el técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen. Qué bueno que nos acompañe esta mañana para hablar de fútbol, pero queremos hablarle de fútbol a todo el mundo. Es decir, nosotros no nos dedicamos al periodismo deportivo y vamos a preguntar y hablar de todo lo que se pueda. Qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para contestar. Bueno, hoy es día de fútbol, yo imagino que el entretenimiento dentro de un rato, ver final de la Eurocopa, en la noche final de la Copa América, hay mucho que ver de fútbol en este día, ¿no? Hay mucho que ver y buenos partidos. Argentina, Colombia e Inglaterra contra España. Dos partidazos y esperemos que esté al nivel. ¿Su pronóstico? A ver, va a ser difícil para Colombia. Sí. A mí me gustaría que Colombia ganase, pero creo que ganará Argentina. Y creo y espero que España gane a ¿El de Inglaterra. España es un pronóstico táctico o es un pronóstico de corazón? No, yo creo que ambos, ¿Sí? ambos. Yo creo que el equipo que llega mejor a esa final es España por resultados y juego. Y por eso me decanto más por España y, por supuesto, también con el corazón. En el caso de la final en la noche, Copa América, Colombia-Argentina, me dice, ¿le gustaría Colombia? Usted vio a Colombia. O sea, jugó con Colombia, vamos, nos pasó Sí. por encima. Además, ¿no? ¿Cómo Bueno, ve a Colombia usted en ese sentido? Sobre todo cuando usted jugó contra Colombia. Colombia le gana a Uruguay, que también usted lo vio jugar directamente contra Uruguay. Yo creo que lo que yo vi contra Colombia, a pesar de los goles que creo que se pudo hacer bastante más en los goles, pero la intensidad, la velocidad, la calidad de Colombia era de otra liga para nosotros. Por supuesto, Argentina tiene un equipazo con Messi, pero va a ser bastante parejo el partido. A mí me sorprendió esa intensidad de Colombia en nuestro partido, la calidad individual, como estaba Luis Díaz, de chisposo. Enchufado, dicen. a veces, Enchufado, estaba rápido, estaba metido, estaba generando muchos problemas. Doctor Ritter, Hay siempre unos comentarios sobre los resultados mismos que a mí en lo personal me pareció, vamos a decir, un poco injusto el marcador, pero usted habla de una diferencia de otra liga, fue la expresión que usted acaba de usar. Esa diferencia, digamos, abismal que puede haber, esa tan abismal entre el fútbol suramericano, me refiero ahora a Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, no hacia Bolivia, por supuesto, que a quien le ganamos, ¿está ampliándose o se está reduciendo en la diferencia que hay entre nosotros en CONCACAF versus Conmebol, los equipos suramericanos? Creo que se está reduciendo, o por lo menos futbolísticamente creo que ya no es fácil ganar a nadie. Igual que nosotros hemos podido ganar a Estados Unidos, jugar tú a tú con Uruguay. Tenemos también nuestros problemas cuando jugamos contra Guyana, cuando jugamos contra Montserrat, que son equipos que pelean, son luchadores. Nosotros intentamos hacer lo mismo contra estos equipos. Quizás podemos tener nosotros, cuando más arriba llegas, pues tener más calidad para defender unos resultados o atacar. Así que, pero se está reduciendo, pero hay mucho trabajo todavía. También hemos visto la diferencia que hay también entre la CONCACAF y CONMEBOL. Hay muchos más equipos que te exigen en la CONMEBOL que en la CONCACAF. ¿cómo ve el fútbol nuestro, profe? Es decir, México se quedó fuera primero que nosotros, Costa Rica se queda fuera primera que nosotros, pero cuando vamos a México, México tiene una liga profesional, una liga muy bien pagada, muy buenos equipos, y Panamá todavía tenemos una liga
artesanal, por llamarlo de una forma. Yo sé que le queremos decir que es profesional, pero entendemos que es un híbrido entre profesional y amateur lo que hacemos nosotros en nuestra liga. Y una selección que la tenemos principalmente con jugadores que están fuera, porque realmente aquí nos falta todavía crecer un poco más, ¿no? O un poco no, crecer en general. Sí, no, tenemos que crecer mucho en este ámbito. Antiguamente, o hace años, pues era un país de béisbol. Ahora queremos que sea también de fútbol, que se invierta en el deporte y sobre todo, puedo hablar yo del fútbol, en canchas, darles mejores condiciones a los muchachos para que crezca el fútbol en el país y luego darles las oportunidades de ir fuera. También compararnos con México no sería de la misma igualdad, un país muy grande, con muchos habitantes. Aquí tenemos 4,5 millones más o menos y tenemos menos recursos para también elegir los jugadores, pero aún así tenemos un porvenir bueno, podemos crecer y tenemos que crecer. Luego la cultura futbolística no es lo mismo que Uruguay, que quizás están en la misma situación de habitantes, pero es un país que tiene el deporte fútbol como el deporte rey y así sacan sus talentos, tienen mejores condiciones de canchas para preparar a sus jugadores. Tomás, usted ha sido el primer técnico panameño que, no habiendo clasificado para un mundial, se queda para el próximo, se queda para el otro. Ya desde el punto de vista humano, cuando usted trajo un propósito, o sea, cuando a usted le dijeron venga a dirigir la selección de Panamá, ¿era con qué propósito? Quiero ganar la Copa de Oro, queremos clasificar para un mundial, queremos clasificarnos a una Copa América. ¿Cuáles eran o cuáles fueron esos objetivos y si esos objetivos se han cumplido? A ver, cuando yo me presenté como candidato a dirigir la selección de Panamá, en mi presentación pues había situaciones como el cambio generacional, la formación, había que ilusionar otra vez a los aficionados, atraer con nuestro fútbol a patrocinadores. Era, digamos, un proceso no a corto plazo, sino también a largo plazo, con resultados, por supuesto. Pero nuestro primer objetivo no era Qatar, no estaba en el radar, bien dicho, sino era ir paso a paso, ir creciendo, implementando esa metodología de juego que teníamos pensado y que estamos llevando a cabo. Y al quedar fuera del Mundial, pues yo firmé 2 años porque también había elecciones en la federación y yo no quería ser un lastre para el siguiente presidente que entrase, en caso de que Manuel no continuase, y firmé 2 años. Entonces, ahí podíamos haber hecho hasta el 26 ya directamente, pero quise dejar esto abierto. Pero cuando llegué, pues era eso, un plan a largo plazo, cambiando varias cosas dentro de la idea futbolística. Mire, este programa, como usted sabe, es un programa más bien dedicado a la política y esto es una situación excepcional que usted haya estado aquí, cosa que le agradecemos muchísimo. Pero en el campo político se habla mucho del MERNI. Yo le tengo que decir que es el MERNI, es el Mercado Negro de la Información. Esa es una abreviatura de cuando los rumores en política, nosotros decimos eso, se habla en el MERNI, en el Mercado Negro de la Información. En el MERNI hay también ciertos rumores de que usted también ha tenido ofrecimientos de otras partes para dejar la selección de Panamá. ¿Hay algo de cierto o eso es puro mercado negro de la información? A ver, también hay que ser políticamente correcto Sí, a la hora de contestar. Claro, no tiene que decirlo. Pero sí que ha habido equipos, países que se ha dirigido, no directamente a mí, sino a mis agentes,
pero como he dicho en varias ocasiones, tenía claro cuál era mi objetivo, y es intentar clasificar a Panamá para su Mundial 2026. No se va para Ecuador, entonces. No, que la gente decía No, Ecuador, no. Yo oigo los programas No. deportivos los mediodías y escucho No, todas las no, cosas que no. se dicen. No, ahí puedo decir que no. Muy bien, en ese sentido, el objetivo, clasificar al Mundial. El sistema de clasificación cambió. Estados Unidos, Canadá y México, que son grandes rivales en CONCACAF, son locales. No hay que enfrentarse a ellos en el proceso de calificación. Es decir, la eliminatoria parece accesible y probable para que Panamá llegue al Mundial. Entre comillas, pues parece que tenemos muchas opciones y es así. Pero como he dicho, no hay ningún partido fácil. Te puedes ir a una isla, te puedes ir yo qué sé, tener un enfrentamiento directo con un equipo y no tener el día que tienes 7 ocasiones, no metes una, y una que ellos llegan, pues te la clavan y te quedas fuera. Esto es el fútbol, pero claro, futbolísticamente tenemos más argumentos para pasar y clasificar. O sea, que debemos estar, o sea, todo indica que el camino nos debe llevar al Mundial, ¿no? O ese es el objetivo. Usted acaba de decir que su objetivo es clasificar Sí, al Mundial, ¿no? Es el objetivo, Sí. el principal y, en mi punto de vista, único ahora en este momento. La selección, usted habló que cuando llegó hubo el cambio generacional. Ciertamente, fuimos a un Mundial, pero regresamos del Mundial y se retiró Baloy, se retiró Blas, se retiró. O sea, todos esos que fueron al Mundial se retiraron. Usted viene a hacer un trabajo, usted hizo una presentación y usted, si bien es cierto, es el técnico de la selección nacional, también ve, digamos, todo el fútbol. ¿Qué está pasando en categorías inferiores, etcétera? ¿Tenemos material, hay material para llegar al 2026? ¿O vamos a llegar Sí. con jugadores viejos, cansados, o con jugadores muy jovencitos? Bueno, llegaremos con lo que creemos que tienen que llegar. Ya luego es cuestión del siguiente seleccionador hacer lo mismo que hice yo o apostar por lo mismo. Eso ya de cada entrenador pues es su tarea. Yo creí en ese momento pues que había que hacer ciertas cosas, sobre todo el cambio de estilo de juego, que va conmigo, y por eso también se me contrató para darle un aire fresco al equipo, y en eso estamos ahora. Tenemos buenos jugadores, por ejemplo, la selección sub-20, hay mucho talento, ahora están para el premundial de México, y creo que pueden hacer un buen papel, y de ahí tenemos que trabajar esos pelados para que en pocos años pues, nos pueda ayudar en categorías superiores. Tomás, bueno, como esto no es zona mixta, no necesariamente tenemos que hablar de lo que pasó en el campo de juego. A mí me interesa mucho es lo que no pasa en el campo de juego, lo que pasa en el vestuario, cómo es la relación personal entre los jugadores y bueno, le dicen el mister o Sí, el profe. o el cuerpo técnico. El cuerpo técnico, el profe y el mister. Allí, y en el fútbol siempre se habla mucho de que este jugador es muy bueno en la cancha, pero es una calamidad en el vestuario, o viceversa, que es un líder en el vestuario. Yo no le pido por nombres individuales de los jugadores, sino cómo es el grupo humano. Esos son muchachos, la mayor parte de ellos humildes, que han surgido, logran, algunos después de esto lograrán, bueno, hay uno que va para el equipo, para Millonarios en Colombia, Welsh, que es un ascenso, digamos, los grandes jugadores de Colombia tratan de ir a Europa. Nosotros, el solo hecho de que vaya, ahí jugó también... ya nosotros hemos tenido jugadores en Colombia, varios, muchos, Sí. pero me refiero más a la parte humana, profesor. ¿Cómo es la relación de ese grupo humano que es heterogéneo con el cuerpo técnico, entre ellos y con relación al cuerpo técnico? Mira, yo creo que una de las razones por la cual nosotros estamos compitiendo contra equipos con mejores jugadores individualmente, lo que nos
une a nosotros dentro y fuera del vestuario es esa unidad. He dicho muchas veces que en el fútbol la gestión de grupo puede ser un 60% de importancia, un 30% es la táctica y un 10% pues es un poco la suerte. Ahí te estoy respondiendo un poco a tu pregunta de cómo gestionar pues, los egos, que haya armonía dentro del vestuario, que haya respeto, y hay siempre, en cada concentración, hay cosas que queremos mejorar, cosas que hacemos hincapié en que funcione, porque si esas cosas no funcionan, pues vamos a tener unas eliminatorias malas o un torneo malo, y hay que detectar y gestionar lo antes posible lo que se te puede escapar. Hay cosas, algunos le llaman secretos del camerino y cosas que no saben, pero pasan. Hay sindicatos, por ejemplo, yo he preguntado y me dicen, no, fulano, ¿por qué no está en la selección? Y alguien me dijo, no, él es un problema y por muy bueno que sea, el técnico nunca lo va a llamar. No he dicho que sea el caso de Christiansen. Y al revés, ¿no? Hay líderes dentro de la selección que definen una alineación y el técnico dice, no, si fulano no juega, yo no juego. ¿Pasan estas cosas de verdad? ¿Usted fue jugador? ¿Le pasaba como jugador? ¿Pasa como técnico? ¿O esos son rumores que dicen fuera de los que no pisamos la cancha, como decimos aquí en TVN, no, donde tenemos a los que sí pisaron la cancha? Sí que puede haber situaciones así. Por suerte no es nuestro caso en la selección panameña. Está todo bastante bien controlado. Y con su respeto de jugador a técnico, técnico a jugador, y por eso también nos está yendo bien, pero sí que hay otros clubes, como otras selecciones, donde puede haber esta situación. Tomás Christiansen tiene poderes dictatoriales para decidir qué jugador se llama sin injerencia alguna de la... hay algunas federaciones, Eduardo, que, bueno, por supuesto que Tomás también lo sabe, donde se dice que hay injerencia por parte de la federación, puedes meter a este jugador, no metas a este. Tomás Christiansen tiene poderes absolutos para determinar qué jugadores llama y qué no, y cuáles no. Sí, pero no quiero ser un dictador. Yo acepté este puesto o este cargo, o la federación me aceptó a mí mis condiciones, y yo no me dejo influenciar por ni periodistas, ni directivos, ni compañeros, ni nada. Yo tomo la decisión que yo creo que es lo mejor para el equipo. Nunca pienso en situaciones personales para lucrarme de algo. Siempre lo hago por el bien del equipo, y lo saben los jugadores, que todas las decisiones que tomo es por el bien del equipo. Eso se dice mucho, ¿no? De que hay presidentes de clubes que influyen, que hay selecciones que uno ve, hay 10 de 11 jugadores, todos son del mismo club, y ese es tema. Usted dice que no se deja influenciar tampoco. ¿Escucha usted los programas deportivos, los mediodías y todas las cosas? Bueno, sin decepcionar a los colegas de los medios. Yo conozco un técnico que decía, yo no oigo programas de radio, no sé lo que dice. Y al revés, conozco otro que oía todos los programas y vivía peleado con la prensa por las cosas que le decían en los programas del mediodía. El que diga que no ve ningún problema es mentira, por supuesto. Claro. Necesitamos cierta información, y entonces, pero no veo todos los programas, ni mucho menos. Y la información que necesito me llega. No necesito buscarlo, sino ya me llega lo que yo tengo que saber para tomar una decisión. Pero también, por ejemplo, en Manuel le gusta hablar de fútbol, me puede recomendar situaciones o jugadores, pero al final tomo la decisión. A mí me gusta escuchar a la gente, a mi cuerpo técnico, que me digan, oye, pues yo creo que este jugador está en un buen momento y tal. Si los argumentos y todo lo que me digan está bien, pues bueno, voy a escuchar, voy a mirar y a ver si hay alguna opción ahí. Me dicen dos cosas. Uno, una buena y una mala, ¿no? Christiansen es terco. Es decir, él tiene su 11 y él muere con una cantidad de jugadores que son los que están y no los mueve de ninguna forma. Y la otra,
sabe leer partidos. Panamá siempre mejora con los cambios, es decir, se da cuenta de lo que está pasando y hace los cambios y el equipo se le nota cuando hace un cambio, o ya sea en el segundo tiempo, lo que sea que diga en el camerino, o los cambios que hace para mejorar el juego en ese sentido. ¿Es terco, Cristian? ¿Sí? Bueno, yo creo que, otra vez, intento buscar lo mejor. Si los mejores jugadores son los que ya repiten, pues será porque necesito que los que están por detrás aprieten un poco más, que le dé un poco más de competencia. Eso también, esa comodidad de solamente el llamado a la selección, queremos un poco más de ambición. No solamente el llamado, sino que quieren Que se gane el puesto. que se gane el puesto y que luche por ello. Que queremos una competencia sana, y ahora lo que ha pasado en la Copa América pues ha mostrado de que bueno, va a haber más competencia ahora. ¿Y leer el partido? ¿Cómo ¿Perdón? se lee un partido? Bueno, se lee el partido según lo que tú percibes, lo que tú ves sobre el terreno de juego, las herramientas que tienes, los jugadores que puedes meter en momentos de los resultados. No es lo mismo ir ganando en el descanso 1-0, 2-0 o ir por debajo en el marcador, y eso también, bueno, sale bien, quizás porque también estamos bien preparados, sabemos leer el juego, pero no siempre los cambios te funcionan. Otros partidos, pues haces 3 cambios y ninguno de ellos ha resultado, y dices, bueno, este entrenador no tiene ni idea porque ha metido esto. Pero claro, cuando luego pasa de que Guerrero entra o Fajardo entra, Guerrero y Yanis entra, su primer contacto de balón es un sombrero, y luego la mete con la derecha, la pierna mala por la escuadra, pues dices, claro, el entrenador entiende, pero bueno, tenemos idea, pero no siempre sale bien. Pero, Cristian, una pregunta personal. Nunca lo he visto sentado. O sea, si está permanentemente... Poco. Bueno, nunca vamos a ponerlo al revés. Sí, Entonces, sí, la sí. televisión nunca lo ha enfocado sentado. Eso es nervio, eso es estilo, eso... Hay algunos técnicos que tampoco los ven nunca parados. Están sentados ahí viendo el partido, a lo mejor Sí, otra en gente el- lo en está el viendo. cooler, por ejemplo. En el cooler. Que se sientan en el Sentado cooler famoso, cooler, ¿no? sentado en el cooler como Bielsa. Pero a ti nunca se te ha visto, al menos la televisión no ha mostrado sentado. Eso es una forma, eso es nervio, eso es ver mejor el partido, o siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En todos los equipos que he estado, siempre he estado de pie. Me gusta estar lo más cercano posible, me gusta vivir el partido. Y ya, si me ves en el banquillo, pues es para comentar con mi asistente jugadas o situaciones, cambios tácticos que se puede hacer. Pero me gusta vivirlo de pie y estar cerca para poderme comunicar. Algunas veces tiene que ser por gestos, porque no puedo llegar a la banda contraria. A gritar. Sí hay mucho ruido, ¿no? Ahora, ¿y la ropa? 38 grados y Christiansen en saco y corbata. Y hoy yo me puse saco y corbata y hoy vino cansado Bueno, de Thomas Christiansen. El tema del terreno. Sí, de en juego, otros ¿no? equipos también he Sí. ido con traje. Me siento bien, pero sí que, como ha dicho mi mujer, que uno tiene que sufrir vistiéndose así, ¿no? Muy bien. Lo meto en Panamá un poquito. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el Rommel? ¿Cómo ve las canchas? Ya tengo una entrevista pendiente con el nuevo director de Pandeportes. Usted como técnico de la selección, y ya para cerrar, ¿cómo ve el tema de las estructuras con las que usted tiene que vivir y lidiar también todos los días? Bueno, pues luego te puedo decir las preguntas que le puedes hacer. Por favor. No, pero la verdad es que hemos mejorado, ya solamente con el hecho de que tenemos el campo de COS, de Plaza Amador, pues ha ayudado mucho. Que un equipo propio tenga su estadio y sus facilidades propias. También el Yapi Park, hay más canchas que se están haciendo. El de Rommel ha quedado muy bonito, ya
también por dentro el vestuario ha quedado muy bonito y sobre todo útil. No hay cerca ahora. No, pero bueno, ahí también es un llamado a los aficionados, que claro, hasta que empiecen a saltar ya lo volverán a cerrar, pero que cada uno sepa también las consecuencias económicas que hay si sobrepasan esos límites. Pero bueno, yo creo que Panamá, por supuesto, tenemos que mejorar en las infraestructuras, tener campos de hierba natural, tener más para cuando salgamos fuera y queremos competir en torneos internacionales, cuando los equipos campeones de la LPF se enfrenten a otros de su mismo nivel, pues que estén preparados. Thomas Christiansen, de forma exclusiva, esta mañana aquí en El Radar. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a vosotros. Amigos de todo el país, seguimos hablando de deporte y está con nosotros el director de Pandeporte esta mañana. Hablábamos hace un rato con Thomas Christiansen, técnico de la selección nacional, director, y hay varios asuntos. Elogió, debo decir, el trabajo del Rommel Fernández, que está recién remodelado, los camerinos, la cancha. Sin embargo, la situación del Rommel, el director, debo decirlo, no es la misma que usted se encuentra, usted acaba de llegar, con los otros estadios del país. Usted ya llegó, cuéntenos qué ha visto de lo que hay y qué tiene pendiente Pandeportes ahora en estructuras, no solo fútbol, que fue lo que hablamos hace un rato, sino en general. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, exministro Ritter. La verdad que es un honor estar aquí. Sí, mira, yo te diría que, como bien dices, ¿no? El Rommel Fernández es un caso aparte. Evidentemente se le han metido recursos en los últimos años, porque la gente nada más se fija en la última renovación, la reciente, pero por allá por el tema de la pandemia, si nos recordamos, se cambió la grama a lo que hoy tenemos en el Rommel, que es el sistema híbrido, ¿no? Que es una grama sintética por debajo y luego una grama natural. Entonces el Rommel, digamos que en buen panameño se le ha metido cariño. Lo que es triste es que hay muchísimas estructuras e instalaciones deportivas que han sido bastante olvidadas. Nos estamos encontrando con estructuras en mal estado, con superficies de juego que realmente no dan la talla. En el caso de las superficies sintéticas, por ejemplo, que han extendido su vida útil. Así que realmente tenemos un trabajo arduo, ¿no? La parte más complicada, te diría yo, Eduardo, es el hecho de que hemos encontrado que esta administración anterior básicamente se olvidó de todos los proyectos de la administración previa del presidente Varela. Entonces, únicamente se enfocaron en invertir recursos en los proyectos bandera de ellos. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que un estadio como el Mariano Rivera lo saquen en 15 meses y sin embargo tengas instalaciones deportivas como el Mariano Bula, el Rico Cedeño, que tienen 7 y 8 años? Entonces, eso te muestra claramente que no ha habido una voluntad de poder terminar, no hubo una voluntad de terminar los proyectos que habían sido heredados. Y eso es muy triste porque una de las cosas que creo que en esta administración nos concentraremos es en sacar la política de Pandeportes. Yo creo que... ¿Qué pasó en esos casos? ¿Plata? ¿Falta de dinero? ¿O reclamos de los contratistas que a veces hay? ¿O al revés, el contratista dice no me pagan? En estos días, aquí elogiaron al Rommel Fernández, pero yo entiendo, creo que a los del Rommel no habían cobrado un real todavía de toda la inauguración. El Juan Demóstenes Arosemena, hubo 2 juegos en el campeonato nacional y no lo han usado más nunca. El Mariano Bula, un 5 de noviembre en Colón, el presidente fue, se comprometió, y pasó año y medio después de eso. Estamos hablando 5 de noviembre, no del año pasado, sino del año antepasado, y el Mariano Bula todavía está verde. Bueno, el Mariano Bula se da la orden de proceder original el 7 de noviembre del año 2017. O sea, no es el 5 de noviembre del año pasado. Por eso vino la segunda orden de proceder, creo que fue, ¿no? 7 de noviembre del año 2017. Yo estaba revisando ese file porque esa es una promesa de campaña del presidente Mulino. Sí. Y para él es una prioridad el tema de Colón. Es más, si nos recordamos, el presidente Cortizo, en todos, salió un reel de estos que habla, en todos sus discursos a la nación, en su informe, siempre hablaba del Mariano Bula. Sin embargo, el Mariano Bula nunca avanzaba. Colón fue campeón del béisbol nacional sin estadio. Están huérfanos. Te explico lo que he encontrado y evidentemente seguimos viendo.
Por ejemplo, en ese caso del Mariano Bula, lo que se alega o lo que vi con el Departamento de Ingeniería y Arquitectura es que era un pliego de cargos que no estaba lo suficientemente robusto. Hubo un cambio estructural, y no queremos entrar en temas técnicos, pero hubo un cambio estructural moviéndose hacia pilotes. Y yo, que soy una persona que tengo experiencia en la parte de infraestructura deportiva, te puedo decir que me hace sentido. Colón es una ciudad que está un poco por debajo del nivel del mar y en realidad tienes que asegurarte de llegar a Roca. Entonces, moverlo a pilote hace sentido. El problema es que estas cosas en el Estado son tan burocráticas que ese cambio retrasó de la orden de proceder el 7 de noviembre más de 12 meses, de 12 a 14 meses para que la empresa pudiera poner una piedra, ¿ok? Luego, por lo que tengo entendido, la empresa empezó a funcionar, había que hacer mucho tipo de movimiento de tierra, muchas cosas, pero luego viene el problema de que metieron al Mariano Bula en una bolsa. Lo metieron en una bolsa con el estadio Armando Deli Valdés, Que tampoco está. que tampoco está, y un estadio que se llama el Javier Vélez, que le llaman el Arco Iris, que es un estadio de pequeñas ligas. ¿Qué pasó? El contratista aparentemente empezó a hacer las cosas bien y hubo avances, pero en algún momento del camino se detuvo. Yo quiero ser, o aspiro a ser, una persona justa y a ver. De la entidad me dicen que es responsabilidad del contratista. Obviamente me tengo que reunir con el contratista porque, como dice el dicho, ¿no? La verdad, cada quien tiene su versión y la verdad. Entonces tengo que investigar bien qué pasó. Pero lo que me alegra en la entidad es que el contratista se empezó a retrasar. Y cuando el contratista se empieza a retrasar, se crea pues este tema, no pasan las inspecciones y se trata de proceder administrativamente. ¿Ok? Administrativamente es llegar a un acta de liquidación y tratar de cambiar el contratista para mover el proyecto. El contratista demanda al Estado, por allá por el año 2019, 2020, un poquito antes de la pandemia. Demanda al Estado en el Tribunal de Contrataciones Públicas y le gana al Estado. O sea, el Tribunal de Contrataciones Públicas falla a favor del contratista. Cuando eso ocurre, la administración anterior que tenía alineado el contratista que iba a heredar el proyecto, yo me imagino que porque ya el proyecto no tenía el atractivo de poder moverse rápido, ahí es donde se pierde un poco la voluntad. Y si hacemos el recorrido hasta ahora, ¿quién paga los platos rotos? Colón. Son 7 años de que no se ha hecho nada. Entonces, te cuento esto con un poquito para que la ciudadanía y la gente tenga claridad más o menos de qué ha pasado. El problema aquí es que ahorita mismo tenemos una estructura que supuestamente está al 60%, pero estás hablando de una estructura metálica que ha sufrido corrosión, una estructura metálica deteriorada, un contratista que no ha avanzado, un contratista que está en problemas financieros intervenidos por el banco. Entonces, ahí tenemos un lío muy grande. Y básicamente nos vamos a tener que sentar con el contratista y yo apelaré a la buena voluntad con el banco y tenemos que buscar una solución, ya sea una sesión de contrato, ya sea trabajar con el contratista, porque recordemos que en temas del Estado hay fianzas, ¿no? Entonces, la fianza está ahí, pero digo, nosotros no queremos llegar al punto de tener que ejecutar una fianza. O que la fianzadora hable con el banco y que con la el fianzadora, contratista para ver cómo se Pero mete, estas ¿no? cosas no le importan a la provincia de Colón ni a los ciudadanos. No es justo que los ciudadanos de la provincia de Colón, una ciudad, como bien dijiste, campeones del béisbol mayor actualmente, una provincia de grandes atletas, tienen el deporte secuestrado. Hoy tengo casualmente una reunión con el alcalde Diógenes Galván para hablar de todos los proyectos de la ciudad de Colón. Doctor Ritter. Director, la ciudadanía ve principalmente, y de ahí se vienen las preguntas nuestras sobre las infraestructuras, que es lo más visible. Pero yo quería preguntarle por la formación de nuestros atletas, la parte de, dentro de 2 semanas comienzan los Juegos Olímpicos, ya la delegación de Panamá está conformada, pero siempre hay para mí surge siempre esa interrogante de cuánto estamos haciendo o cuánto más se puede hacer para la formación de los atletas. El estadio es, digamos, ya casi cuando están formados, pero en los centros de entrenamiento, centros de formación, no necesitamos nosotros, hay una mayores estructuras, por supuesto, pero mayor interés, más que en los estadios. Es que en esta infraestructura, a mí me da la impresión, usted usa una expresión que me ha llamado la atención, que es sacar la política de Pandeporte. Pero es que parte de la política es hacer la infraestructura, que es lo que la gente ve. Me estoy refiriendo ahora a la formación misma de los atletas.
Usted no tiene idea, doctor Ritter, cómo yo le agradezco esa pregunta. Yo he sido una persona que ha estado siempre ligado al deporte. De hecho, el presidente Mulino lo ha dicho, que su intención es poner en Pandeportes un atleta y alguien que entienda. Pero al margen de ser atleta, también tengo una trayectoria en el sector privado en la parte de administración y todo el tema, ¿no? Por eso lo que usted dice de sacar la política del deporte. Mire, si hay algo que a mí me apasiona, es la pregunta que usted hace. Nosotros tenemos que formar mejores atletas. Lo que pasa es que eso es un tema muy, muy profundo, pero voy a tratar de resumírselo para su tranquilidad y de la población. Yo he nombrado como mi director técnico de deportes a Jaime Penedo. El corazón, el motor, el alma de Pandeportes es la dirección técnica. ¿Por qué? Porque bajo la dirección técnica es donde están departamentos como, por ejemplo, el deporte escolar, deporte para todos, el manejo de las federaciones, de las distintas federaciones, con el enlace con el despacho superior o la dirección general. Nosotros, una de las cosas que es muy importante en su pregunta es entender un concepto que la ciudadanía no tiene claro, que es el tema de los estímulos deportivos y los incentivos deportivos. Ok, un incentivo deportivo, la manera más fácil de explicar es lo que pasó con nuestra selección nacional en la Copa América. Tú llegas a cuartos de final y Conmebol te da un incentivo de $2 millones que se dividen en $1 millón para el tema federativo y $1 millón para los jugadores. Y se dividen en partes iguales. Nadie puede llegar donde Coco Carrasquilla, donde José Fajardo o donde Aníbal Godoy a preguntarle en qué se van a gastar el dinero que a ellos les tocó. Porque ellos eso se lo ganaron en la cancha. Eso es un incentivo. ¿Qué ocurre? A diferencia de ese caso en particular, los incentivos, por ejemplo, ahora usted menciona los Juegos Olímpicos. La ley panameña en el tema de incentivos divide los incentivos de manera mensual. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que, para que no se preste a malas interpretaciones y a confusiones, tenemos que de repente agarrar, por ejemplo, un atleta nuestro que se gana una medalla, ya sea oro, plata o bronce, se hace acreedor a un incentivo de $6,000 al mes por un año. Son $72,000. Pero ¿qué pasa? Como se da por mes, los atletas piensan que el incentivo se convierte en un estímulo y empiezan a reclamar. ¿Pero qué ocurre? El estímulo es otra cosa totalmente distinta. El estímulo es una beca. El estímulo es que Pandeportes, a través de sus metodólogos, a través de las federaciones, trabajando en conjunto, identifiquemos un talento en cualquier lugar. Imagínense que, le pongo un ejemplo, imagínense que FedeBase identifica un muchacho en Coclé a los 12 años que se va a un torneo de pequeñas ligas. Ese muchacho, los muchachos en promedio miden 5 pies 2 pulgadas, este mide 5 pies 6 pulgadas. Tiran a 64 millas por hora, este muchacho tira a 76 millas por hora. Ese es un talento especial. Entonces, a ese muchacho Pandeportes lo tiene que identificar y a ese lo tenemos que dar el estímulo. Entonces, al darle el estímulo, lo metemos en un proceso. Porque, ¿qué pasa? El estímulo también se hace a un año renovable. Entonces, por ejemplo, digamos con una disciplina como el boxeo, circuito olímpico, ciclo olímpico, Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos para llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, si en ese año ese atleta no está dando resultados, Pandeportes tiene la potestad de no renovar el estímulo. Que esa es otra cosa que los atletas tienen que entender. O sea, es por rendimiento. Claro, y por rendimiento. Y Pandeportes tiene que formar parte de ese proceso. Y nuestros metodólogos tienen que ir a los entrenamientos, tenemos que verificar si ese atleta no está dando la talla. Si el rendimiento del atleta no es el adecuado, ese atleta sale. Y entonces, ¿qué pasa? Se politiza el tema. Porque si el muchacho es de Colón, o el muchacho es de Bocas, o el muchacho es de Coclé y conoce a yo no sé quién, es que ya no están apoyando a mi hijo. Pero Pandeportes nunca ha sabido cómo defender, ¿no? Si el muchacho o el atleta está dando el rendimiento adecuado. Se me acabó el tiempo, pero yo le voy a dar la fórmula para eso, transparentar. Cuando dices esto, claro, la gente dice, no, el muchacho es un fracaso, la palabra fracaso aquí está mucho mal vista en el deporte, pero si tú dices, si el muchacho no cumplió, no, que después le desestimulan al muchacho y por eso es que después se cae, etcétera, pero sí, hay que transparentar y si el atleta no rindió, eso está en el caso de los deportes, los números y las estadísticas se tienen para todo. Gracias por acompañarnos, director, esta mañana. Nos queda mucho más para conversar, pero seguramente tendremos esas oportunidades en el futuro. Gracias por estar con nosotros en el radio. Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias, doctor Ritter.
Amigos, hoy tenemos un radar especial, debo decirlo, doctor. Hemos tenido varios bloques. De hecho, hemos hablado de deporte bastante. Y fíjese, el tema de la Cámara de Comercio, que hoy nos acompaña su presidente, ellos han tenido varios foros relacionados al tema del deporte, porque sin duda es una actividad que representa mucho, además de lo económico para el país. Sin embargo, hoy es domingo. Presidente, Cámara Opina. Los domingos, la publicación semanal de la Cámara de Comercio usualmente envía mensajes que generan noticias para el resto del día y la semana. Sí. Primeramente, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Antes de arrancar con el Cámara Opina, sí quiero hablar un poquito de deporte porque es algo que nosotros en la Cámara de Comercio usualmente no lo incluimos en nuestra agenda. Sin embargo, en este año en particular es una de nuestras actividades que hemos incluido para llevar adelante durante mi presidencia. Que se aprobó en el 2023 una ley, el 383, si mal no recuerdo, que es un incentivo al deporte para que la empresa privada se involucre en el mismo. Así que en el tema del deporte vamos a participar y vamos a estar presentes durante el año. Cámara Opina, sí, efectivamente Cámara Opina es un escrito que saca el presidente de la Cámara de Comercio todos los domingos. Este en particular lo estamos dedicando a los auxilios económicos. La Cámara de Comercio, desde que los auxilios económicos fueron anunciados en televisión y publicados, nosotros decidimos estudiar a los mismos al respecto. Y nos ha demorado un tiempo, sin embargo, quisimos hacerlo bien y le dejamos saber que presentamos una denuncia ante el Ministerio Público para que este tema sea revisado de la A a la Z y, como decimos nosotros, los que no paguen justo por pecadores, los que lo hicieron bien, tienen todo el derecho de recibir estos auxilios, pero los que no lo hicieron también tienen que pagar por lo que no les corresponde. Así que eso es lo que estamos anunciando hoy en la Cámara Opina el día de hoy. Y ya presentamos nuestras denuncias y pretendemos que el Ministerio Público haga sus investigaciones y, como he dicho anteriormente, que caiga quien caiga. Esta semana, creo que fue Metro Libre, el titular decía, pónganse a trabajar, y citaban unas declaraciones suyas. ¿Qué fue eso, presidente? Realmente nosotros necesitamos que la gente trabaje. Las personas que fueron electas el 5 de mayo tienen que empezar a trabajar. Eso no significa que tienen que dejar a un lado lo que pasó. Tienen que hacer las investigaciones, tienen que hacer las denuncias pertinentes. Como mencioné anteriormente, a nosotros nos demoró un tiempo poner nuestra denuncia en los auxilios económicos. Sin embargo, eso no significó que nosotros dejamos de trabajar y dejamos de hacer lo que nos correspondía. Entonces, lo que queremos decir es, señores, hagan sus investigaciones, inviten a la Contraloría a hacer sus investigaciones. Si la Cámara de Comercio se tiene que involucrar, estamos dispuestos a involucrarnos, a hacer las investigaciones, aunque no nos corresponda, porque no estamos aquí para colaborar. Pero no se pueden pasar el resto del mes, del año, del quinquenio, hablando de lo que pasó en el quinquenio anterior. Nos toca trabajar. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a todas las autoridades. Arranquemos a trabajar, que el Panamá nos necesita a todos empujando en la misma dirección hacia adelante. Sé que los temas diplomáticos son responsabilidad del doctor Ritter en el programa. Sin embargo, el presidente Mulino fue a Paraguay y habló de Mercosur y de que le van a meter el acelerador al Mercosur. Acuerdos de comercio. Y usted es presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué les han dicho a ustedes o cómo ven ustedes esta situación con Mercosur? Confieso que no hemos tenido una comunicación abierta al respecto, hemos tenido conversaciones ligeras al respecto. Sin embargo, lo vemos con muy buenos ojos por dos razones. Primero, en el tema de ventas, los panameños podemos exportar a un mercado Mercosur que es enorme, así que hay muchas posibilidades al respecto. Y segundo, ¿por qué no invitar a los miembros de Mercosur a hacer inversiones extranjeras en Panamá, que lo necesitamos a gritos? ¿Qué tenemos que hacer? Invitarlos y a la vez crear confianza. Con la confianza que estamos creando, nosotros como de la empresa privada y el gobierno desde su lado, pensamos que podemos tener inversiones importantes desde el Mercosur a Panamá y nosotros como panameños exportar a este mercado que es muy grande. Doctor Ritter. Presidente, siempre hay unas observaciones que hace la gente con relación a las denuncias que usted ha planteado que se deben hacer, como si fuera incompatible, o se trabaja o se ponen las denuncias. Yo soy de la opinión de que se pueden hacer ambas cosas y se deben hacer las dos cosas, que no quede en la impunidad lo que pasó, pero que eso no sea obstáculo para seguir trabajando. En la parte de las denuncias, tampoco debe reñir con lo que ha dicho el presidente Mulino, que en el sentido de que va, y el nuevo ministro de Economía y Finanzas, el doctor Chapman, en el sentido de que se van a poner al día
en el pago de las deudas que tiene el Estado, que es donde mejor se puede estimular la economía con lo que se le adeuda. Pero él hizo especial énfasis en la pequeña y mediana. Ahí es donde está concentrada la mayor parte de la deuda, o eso significa que es la prioridad que le va a dar el gobierno al pago de estas obligaciones. Me atrevo a adelantarme que la deuda está en todos los tamaños de la industria, de todos los tamaños de las empresas por igual. Sin embargo, las empresas más grandes tienen más facilidades de crédito. Las compañías o empresas más pequeñas, mi pymes, como le decimos, pequeña, mediana empresas son las que más sufren porque el acceso al crédito o es más complicado o es más caro. Entonces, nosotros quisiéramos que se les pague a todos por igual. Si podemos dar una opinión, quisiéramos que lo hicieran por antigüedad. Al que más tiempo se le debe pagar primero porque es al que más le está costando. Sin embargo, la deuda, nosotros tenemos registrados al día de hoy 1.336 millones de dólares que se deben. Sin embargo, esas son las que están registradas. Van a salir cuentas que no están facturas registradas. pendientes o por Son presentar todavía no están en ese facturas cálculo. registradas. Las que no han sido registradas todavía no están así ahí y se le deben a empresas muy pequeñas como a empresas muy grandes, empresas nacionales como a empresas internacionales. Y el mensaje que ha mandado el gobierno que se le va a pagar a todos antes de fin de año es el correcto. Es lo que necesitamos porque necesitamos crear una vez más confianza para los empresarios que quieran trabajar de vuelta con el gobierno, porque muchos se han alejado, se han espantado, es la realidad. Y dos, crea un circulante en la economía panameña que a la vez ayuda al consumidor a consumir más, que es lo que queremos todos. Presidente, pero esto pareciera ser un cuento de nunca acabar o que se repite. Recuerdo todavía que cuando entró a la presidencia Laurentino Cortizo, lo primero que hizo fue, y se nos pasó como 2 o 3 años diciéndole lo mismo, es que encontré unas deudas, y era por el mismo orden, creo que eran como 1.400 millones, muy parecida a la cifra que usted nos acaba de dar hoy. ¿Hay alguna forma, ya pensando en que esto pueda terminar y que no nos encontremos cada 5 años con el mismo problema? Esperemos que esta no sea la regla. Y la cifra que Se hablaba está convirtiendo en la regla. Correcto. La cifra que hablaba el expresidente Cortizo era exactamente 1.300 millones de dólares. Sí. Yo creo que esta va a ser mayor porque, como dije anteriormente, es la que está registrada. Esto va a subir. Sin embargo, le corresponde a este ministro la gran responsabilidad, al ministro Chapman me refiero, la gran responsabilidad de pagar lo adeudado, ver cómo hace para arrancar un quinquenio de la manera correcta y, ¿por qué no?, hacer milagros y que acabe un quinquenio con un superávit, que es lo que todos los panameños quisiéramos. Se me acabó el tiempo. Nuestro programa hoy lo hemos dedicado mucho al fútbol. ¿Colombia o Argentina para esta noche? A meterle problemas rápido, presidente. Va a ser un empate. Empate, ok. Y España, Inglaterra, ese no lo pasamos nosotros, pero también la final de la Eurocopa. Por nuestras raíces vamos a España. Ok, me quedo con eso. Gracias, presidente, por acompañarnos. Muchas gracias a esta ustedes mañana. por la invitación. Aquí siempre dispuestos. Doctor Ritter, esta mañana no tuvimos debate, pero 4 entrevistas poderosas, doctor. 4 y además todas muy generosas, si se quiere, porque entramos en temas que son muy sensibles para la gente. Desde el punto de vista del canal, lo que viene ahora con relación a al reservorio y a toda la parte de la cuenca hidrográfica del canal luego de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia que restituye aquella cuenca que se había establecido en 1999. Pero tal como estuvimos haciendo la promoción durante las últimas horas, me pareció que haber tenido, muy contrario a la costumbre de este programa que se refiere a asuntos políticos y económicos, traer la figura deportiva, que en una semana donde Panamá ha estado presente en el deporte fue muy importante y me impresionó muy bien, debo decirlo, el factor humano, no a Tomás Christiansen, el técnico, sino Tomás Christiansen, la persona humana, preocupado por los jugadores, por su propio nombre, la sencillez y con la que siempre se refirió. Y por último, por supuesto, el haber tenido
a dos figuras, uno por parte del gobierno, que yo lo resumo en una sola frase que dijo: sacar el deporte de Pandeportes, y ojalá, por último, que se cumpla el deseo o los buenos augurios del presidente de la Cámara de Comercio de que antes de fin de año le sean pagadas las deudas a todos los proveedores del Estado. Anexo a lo que usted menciona muy atinadamente y a manera de resumen, también esa parte cuando él dice presentar las denuncias, pero trabajar. pero O sea, trabajar. no podemos hacer una pausa en todas las cosas por estar. Y debo decir que quedé aterrado cuando el director de Pandeportes me habla de esas obras que tienen 7 años paralizadas y que, debo decirle, si arrancan hoy, no terminan por lo menos en un año todavía. O sea, tanto el caso de Chitré como el caso del Roberto Mariano Bula en Colón. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Que tengan un excelente domingo. Vamos a estar pendientes esta noche del partido. Así es.